Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El agudo trino de una llamada telefónica hizo que Arturo se estremeciera. Hace unos minutos había terminado una operación de varias horas y ahora tenía la intención de descansar y ponerse en orden. Al ver que su esposa estaba llamando, Arturo se alarmó notablemente. Elena rara vez molestaba a su marido por nimiedades, especialmente cuando estaba en el trabajo. ¿Hola? Preguntó con atención. Hola, querido. Perdón por interrumpir y llamarte de la nada. Pero Pedro se ha escapado de clase otra vez. Ya le hablé con acento agudo de esto esta mañana. No sé dónde buscarlo, me estoy volviendo loca. Intenté llamarlo, pero fue en vano, comenzó a contar Elena con ansiedad. Arturo se agarró la cabeza. Bueno, hoy sí. Lo que nos faltaba. Algo se le escapó de las manos a Pedro. Apenas va a segundo grado, pero ya se permite hacer todo lo que puede y no puede hacer. Está bien, Elena. No te preocupes. Llamaré a Oliverio ahora. Que envíe a alguien al parque. Y ahora me tomaré un tiempo libre en el trabajo. Seguramente Pedro volvió a irse al estanque para alimentar a los cisnes, dijo Arturo, vacilante. Quizás. ¿Debería irme entonces? Bueno, no hay con quién dejar a Miguel. Hoy no fue al kinder. Hay algo que le hace que le pique la garganta. Lo dejé en casa. Conté con miel y sauquillo. No, es mejor que te quedes en casa, Elena. Yo mismo puedo encargarme de eso. De una vez, hablaré con el maestro Pedro. Tal vez él me diga alguna explicación. Arturo se apresuró a responder. No quería volver a molestar a su esposa. Especialmente cuando se trataba de Pedro. El niño no era de Elena. A pesar de que ella hizo todo lo posible por convertirse en su madre, Pedro se quedó con el pequeño Arturo después de un divorcio extremadamente doloroso de su primera esposa Tatiana. En ese momento, el niño tenía 3 años y medio y recordaba bien a su verdadera madre, quien dejó a su hijo y a su marido por su amante. Sintiéndose muy preocupado por su hijo, Arturo le pidió permiso al jefe del departamento y salió corriendo. Era principios de otoño y todavía hacía calor afuera. Durante el día, el aire se calentaba tanto que los transeúntes caminaban en camisas de manga corta. Este era exactamente el clima afuera ahora, lo que no podía dejar de complacer a los residentes de la ciudad. En ese momento, siempre había mucha gente en el parque. Madres jóvenes con cochecitos, abuelitas cariñosas paseando con sus nietos y simplemente tienen el día libre y quieren respirar aire fresco en su día libre y pasarlo junto al estanque de la ciudad. Arturo caminaba por uno de los callejones, buscando la llamativa mochila de su hijo. La compró por encargo y, muy probablemente, no existía otra similar en la ciudad. ¿Y por qué Pedro no se acostumbra a Elena? Ella lo ama de verdad. Nada menos que a su pequeño hijo Miguelito, pensó el médico, tratando de ver el perfil familiar de su hijo entre las filas de los veraneantes. Esta no era la primera vez que Pedro se escapaba de la escuela, diciendo que no le gustaba estar allí. Y esto a pesar de que el territorio de la institución educativa estaba vallado con una valla alta. Sin embargo, para un niño que se quiere escapar, es difícil encontrar una barrera natural. Pedro se sentía atraído como un imán por el estanque de la ciudad, donde observaba a los cisnes nadando elegantemente. Arturo le pidió más de una vez a su hijo que esperara hasta el fin de semana para que toda la familia pudiera ir al parque. Pero tan pronto como se dispusieron a salir a caminar, el jefe del departamento lo llamó inmediatamente y le pidió que se fuera a trabajar urgentemente. Arturo no pudo negarse, ya que él mismo eligió ser cirujano y estaba en juego la vida y la salud de los pacientes. Elena nunca condenó a su marido y trató su trabajo con comprensión. ¿Por qué condenarlo? Era uno de los mejores especialistas del departamento. ¿Cuántas veces le han ofrecido trabajo en una clínica privada? Pero no quiere ir a ninguna. Arturo casi había llegado al estanque cuando vio una gran multitud en la orilla. El corazón del hombre dio un vuelco y apareció sudor en su frente. Arturo aceleró notablemente el paso y prácticamente empezó a correr. Dios mío, ojalá no le haya pasado nada a Pedrito. Acercándose, apenas se abrió paso entre la multitud de espectadores y se quedó helado ante lo que vio. Pedro estaba sentado en la orilla, envuelto en una cálida manta, y los preocupados testigos de lo sucedido corrían a su alrededor. Pedrito, hijo, ¿qué te pasó, cariño?
exclamó Arturo e inmediatamente corrió hacia el niño. Entre la multitud alguien comentó con tono de reproche: necesitas cuidar mejor a tu hijo, papá. Quizás entonces esto no hubiera sucedido. Habiendo ignorado el comentario del testigo, Arturo comenzó a abrazar a Pedro, quien estaba tan asustado que prácticamente no se daba cuenta de lo que había sucedido. Y esto es lo que sucedió. Pedro decidió mirar más de cerca a los cisnes, se inclinó sobre la barrera protectora y con un fuerte grito cayó al agua. Todo sucedió tan rápido que nadie entendió realmente cómo pasó. Y solo un chico que estaba un poco a un lado se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Saltando detrás de Pedro, el valiente niño logró agarrarlo de la mano y con todas sus fuerzas comenzó a remar hasta la orilla. Al niño le tomó no más de 5 minutos hacer todo, y pronto él y Pedro ya estaban sentados en la orilla, tratando de calentarse bajo los suaves rayos del sol de septiembre. Fue entonces cuando espectadores al azar estallaron en aplausos unánimes. Algunos les dieron a los niños su manta, otros les dieron té en un termo y les regalaron pan dulce. Alguien estaba a punto de llamar a una ambulancia cuando Arturo rechazó resueltamente esta propuesta. No, no es necesario. Yo también soy médico. Todo está bien. Muchas gracias por tu ayuda. Lo siento, papá. No sabía que esto terminaría así, dijo Pedro, bajando los ojos con sentimiento de culpa. Arturo miró a su hijo con lágrimas en los ojos. ¿Qué dices, corazón? Sé que no quisiste hacer nada malo. Todo es culpa mía. No tengo tiempo suficiente para nada. Sí, alale las orejas y listo. Para que no se acostumbre. Mire que, si uno los mima, después no tienen ningún respeto por los padres. Se escuchó una voz ronca entre la multitud. Arturo se dio vuelta, pero no respondió al cáustico comentario. ¿Por qué estropear el estado de ánimo de una persona? Cada uno tiene su propia opinión sobre la crianza de los hijos en general, e imponer a los demás es una tarea sumamente ingrata. Arturo involuntariamente volvió su mirada hacia el Salvador de Pedro, sentado a medio metro de él. Al igual que su hijo, el niño estaba envuelto en una manta que le trajo uno de los testigos. El chico lo miró sin miedo, y hasta con cierta risa en sus ojos. Gracias, niño. ¿Cómo te llamas? Soy Arturo Valdivieso. Pero puedes decirme simplemente Arturo. Yo soy Carlos, señor. No regañe demasiado a Pedro, ¿de acuerdo? No lo hizo a propósito. Lo vi. Los pasamanos de protección estaban sueltos, así que se tropezó. Arturo sonrió. Gracias. Eres un verdadero héroe. Pero, no te quedes aquí. Todavía tienes que prepararte para volver a tu casa. ¿Necesitas que te lleven a algún lugar? Ando mi carro aquí, no muy lejos. En el parqueo. Por el rostro de Carlos quedó claro que la pregunta lo tomó por sorpresa. El niño de repente perdió su antigua confianza y miró con nostalgia el banco donde estaban sus sencillas pertenencias. Al captar la mirada de Carlos, Arturo vio que había tubos de pintura, pinceles, una paleta y lápices. ¿Así que eres artista, o qué? Probablemente estés estudiando en algún lugar, preguntó Arturo con cautela. No, señor. Así soy. Dibujo por gusto mío cuando tengo tiempo. Y además, hago retratos divertidos de personas. A veces me pagan dinero. Y otras veces, simplemente me dan de comer. No necesito más, explicó Carlos en detalle. Arturo asintió y luego ayudó a su hijo a levantarse y dijo: Está bien, vayamos al auto. Ya veremos qué hacer luego. Toma tus materiales, Carlos. Necesitas secarte, ponerte en orden. Vamos a mi casa. La mamá de Pedrito es muy buena. Te chuparás los dedos con tanta delicia. Carlos no tuvo que repetirlo 2 veces. Después de recoger sus herramientas artísticas en una vieja mochila, obedientemente salió trotando detrás de Arturo y Pedro. En el camino, entregaron la alfombra y la manta a las amables personas que no permitieron que los niños se congelaran. No les tomó mucho tiempo caminar, solo un par de minutos. Pronto, los 3 estaban sentados en el auto con la calefacción encendida para mayor comodidad de los chicos mojados. Para sorpresa de Arturo, Carlos y Pedro se llevaban bien, aunque no se conocieran mucho. Y cuando vio la ropa del pequeño héroe, el médico comprendió los verdaderos motivos de su vergüenza.
La ropa del niño parecía vieja y bastante raída. Lo más probable es que fuera ropa de otra persona, como lo demuestra el hecho de que sus pantalones estaban arremangados varias veces y una camiseta que le llegaba casi hasta las rodillas. Arturo, que experimentó algo similar en la infancia, sintió mucha pena por el niño. El corazón del médico se le rompió dolorosamente al recordar su pasado y lo que tuvo que pasar para alcanzar el éxito y la independencia. Arturo suspiró con tristeza, puso en marcha el motor del auto y arrancó lentamente por la carretera que conducía a la casa. Sin saberlo, se sumergió en pensamientos que lo llevaron hace varios años, al pasado. Allí, donde era un niño pequeño de la edad de Carlos, y al igual que él, usaba la ropa vieja de sus hermanos mayores. Los pensamientos de Arturo fluían lentamente, poniendo todo en orden y centrándose en tal o cual situación. Nada le impedía conducir, ya que Arturo siempre fue un conductor cuidadoso y rara vez excedía el límite de velocidad. Incluso cuando estaba fuera de la ciudad, valoraba la seguridad por encima de todo. Arturo amaba su trabajo y, en opinión de la mayoría de los empleados del departamento de cirugía, personificaba el ejemplo de un verdadero profesional en su campo. A la edad de 38 años, Arturo Valdivieso tenía todo lo que soñaba en su infancia. Un hogar acogedor, una familia amorosa y un automóvil bastante decente. No un todoterreno, por supuesto. ¿De dónde? Un modelo extranjero usado con características aceptables. Arturo no perseguía la moda y, por lo tanto, siempre dio preferencia a la confiabilidad y la simplicidad. En el trabajo a menudo se reían de él por su modestia y frugalidad. Prefiero comprar algo sensato. ¿De verdad no pagarías a crédito? Pero Arturo consideraba las compras muy caras como una pérdida de dinero. Es mejor renovar la casa. O añadir una glorieta. Para descansar el alma. Sentarse en familia o con amigos, contemplando el brillante fuego de una chimenea, con el acompañamiento del crepitar de la leña ardiendo. Su infancia no podía considerarse fácil, y quienes conocieron a Arturo en esos años difícilmente podían imaginar que se convertiría en cirujano. Era un niño de familia pobre. Su padre, herido en una fábrica, pasó mucho tiempo de baja por enfermedad, y su madre trabajó en 3 trabajos para alimentar a sus 5 hijos. No vivían hambrunas, claro, pero nunca hubo mucha riqueza en la familia. En la escuela, Arturo a menudo tenía que usar la ropa de sus hermanos mayores, pero no se ofendía. Fueron tiempos difíciles y duros. Todos sobrevivían lo mejor que podían. Arturo no fue al baile de graduación porque sus padres no tenían dinero para un traje. Y eso era innecesario. A pesar de las dificultades en la familia, el chico se graduó de la escuela con una medalla de oro, lo que le permitió continuar sus estudios en la universidad. Dio la casualidad de que los 5 hijos de la familia Valdivieso resultaron ser varones. Oliverio, Samuel, Arturo, Jaime y Víctor. Los amigos decían en broma que sus padres querían una niña, pero aparentemente no funcionó. El destino de los hermanos Valdivieso resultó diferente. Arturo se convirtió en médico, Jaime siguió los pasos de su padre y trabaja en una fábrica. Oliverio trabajó durante mucho tiempo en la policía, de donde luego renunció y se dedicó a la investigación privada. Víctor eligió el camino de la construcción y viajaba por todo el país en busca de buenos contratos. Pero de Samuel solo se puede decir una cosa: en la familia siempre hay una oveja negra. Siendo el más joven, no le iba bien en los estudios, se involucró con malas compañías y comenzó con malandanzas de criminal apenas se graduó de la escuela. Al principio, Oliverio intentó mantenerlo fuera de prisión. Él no cometía crímenes, por supuesto. Pero logró más de una vez una sentencia suspendida para su hermano. Y luego renunció a todo. Especialmente después de que Samuel le tendiera una trampa, lo que a su vez le llevó a serios problemas en el trabajo. Fue entonces cuando Oliverio se unió a una agencia de investigación privada. Aquí él era su propio jefe. Una especie de señor Holmes moderno. Samuel, a juzgar por los rumores, estaba cumpliendo otra condena en una de las cárceles del norte, donde son enviados los que son casi imposibles de rehabilitar. Sin embargo, sus hermanos y padres no repudiaron a Samuel y continuaron ayudándolo. Cada uno en lo que podía. ¿Cómo podía ser de otra manera? Los Valdiviesos siempre estuvieron uno al lado del otro como una montaña.
Desde la infancia hasta el día de hoy, todos son uno. Arturo ingresó a la universidad por primera vez, y después de un año de estudio se convirtió en uno de los mejores estudiantes de la facultad. Durante las vacaciones de verano trabajó a tiempo parcial en una clínica como camillero. Al fin y al cabo, necesitaba experiencia. ¿Qué tiene de malo aprender el mundo de la medicina desde dentro? No de libros ni enciclopedias, sino visualmente, con su propio ejemplo. Además, hacía sus pasantías y trabajaba en la misma clínica, pero ya como médico cirujano. Al principio, Arturo no se le confiaba nada serio, solo las operaciones más simples y, como decían los expertos, adecuadas. Pero Arturo no se rindió, y perseveró hacia su objetivo, mejorando su pericia y habilidades. Más o menos en ese mismo tiempo, conoció a su futura esposa Tatiana. Al principio, los jóvenes simplemente se conocieron y, ni siquiera se dieron cuenta de que podían llegar a casarse. Probablemente sucede cuando los jóvenes, sin experiencia de vivir juntos, piensan que se han encontrado, y su barco no se estrellará contra los escollos ocultos de una vida en familia. Los padres de Tatiana, aunque se dedicaban a los negocios, no podían presumir de grandes riquezas. Arturo era tratado con calidez y respeto, al darse ellos cuenta de que este cirujano ahora yerno es una muy buena opción para su hija. Tatiana, mientras estudiaba para ser economista, soñaba con continuar el negocio de sus padres y multiplicar su capital varias veces. En sus sueños, la muchacha se veía a sí misma como la dueña de un imperio financiero que extendía sus posesiones mucho más allá de la región. Básicamente, todas sus conversaciones se reducían a conversaciones sobre negocios y riqueza. A Arturo, todo esto no le era necesario en absoluto. El joven cirujano solo quería una cosa: reconocimiento y éxito. Y también aprender a ayudar a las personas y pueda curar a cada paciente que se dirige a él. Pero Tatiana tenía su propia visión de esta situación. Arturo, entiende. Al final, no puedes curar a todos de todos modos. Por lo tanto, lo más importante es lo que está en tu bolsillo, y si estás seguro de tu mañana. Mírate tú, por ejemplo. Trabajas por unos centavos en ese hospital público. Tal vez podrías ganar dinero en una clínica privada. Pero eres testarudo como un burro. Por mucho que te lo repito, es como si con una piedra hablara, decía Tatiana en esos raros momentos en que empezaba a discutir con Arturo sobre el significado de la vida. En cierto modo, Tatiana tenía razón, porque si Arturo se hubiera pasado a una clínica privada, su salario habría aumentado significativamente. Pero, por otro lado, Arturo realmente no quería que cada uno de sus pasos fuera monetizado. Al joven médico le pareció que de esta forma se vería privado de la libertad que deseaba, que valoraba por encima de todo. Arturo entendió que esa decisión tendría doble filo. Si se fuera a una clínica privada, se vería obligado a robar a pacientes ricos, escribiéndoles recetas completamente innecesarias con una enorme cantidad a pagar. Francamente, esto también se hacía en hospitales comunes. Pero aún así, la cantidad de extorsión allí era mucho menos que en las organizaciones privadas. Salieron durante unos 8 meses y es posible que hasta se hubieran separado sin casarse. Pero cuando Tatiana quedó embarazada, Arturo, como cualquier hombre decente, le propuso matrimonio. Aunque al mismo tiempo, no estaba 100% seguro de amar a Tatiana con todo su corazón. Los padres de Tatiana recibieron con alegría y entusiasmo la noticia de la próxima boda. Cuando se reunieron con los futuros consuegros, se comportaron decentemente e incluso prometieron ayudar al padre de Arturo con un boleto para un centro de rehabilitación que también era un centro turístico. La boda se celebró con modestia y no porque los padres no tenían dinero para celebrar un banquete de lujo. Para nada. Solo porque el propio Arturo no veía ninguna necesidad especial en hacer eso. Bueno, Tatiana, que soñaba con su propio negocio, decidió ahorrar dinero para ponerlo a trabajar. En ese momento, ella acababa de graduarse de la universidad y era libre como el viento. Solo el embarazo no planificado le hizo hacer ajustes en su vida. En algún momento, Tatiana incluso se arrepintió de haberse apresurado demasiado y por la emoción haberle informado a Arturo sobre el niño. ¿Tal vez sea necesario interrumpir el embarazo? Si pienso bien, al resolver el problema con el trabajo, construir una carrera, ya entonces ya podremos tener un hijo.
Ahora me atará de pies y manos, pensó la mujer. Pero luego, después de sopesar todos los pros y los contras, Tatiana se dio cuenta de que todo lo que no se hace es para mejor. Especialmente después de que los especialistas en el ultrasonido les dijeron que tendrían gemelos. Dios mío, qué felicidad. Pero ni siquiera podía soñar con tal regalo. Imagínate, tendré 2 hijos. Y dicen que en nuestra familia solo nace uno niño a la vez, exclamó Arturo con pasión. Al recordar a sus 4 hermanos, Tatiana no pudo evitar sonreír. Durante todo el embarazo, Tatiana se sintió mal. Estaba preocupada por las náuseas y los mareos intensos. Los expertos le dijeron que esto se debía al embarazo de gemelos, así como a las características personales del cuerpo de la joven encinta. Arturo intentó con todas sus fuerzas ayudar a Tatiana, comprendiendo lo difícil que era llevar gemelos en su vientre. Esperando con ansias la fecha del parto, se imaginó mentalmente como un padre feliz sosteniendo en sus brazos a 2 bebés de mejillas rosadas. El tiempo pasó desapercibido. Dio la casualidad de que las contracciones de Tatiana la encontraron dentro de las paredes de su casa de campo, comprada como regalo de bodas por sus padres. Los médicos le sugirieron repetidamente que se fuera a la clínica para evitar cualquier sorpresa. Pero Tatiana se negó y prefirió quedarse en casa hasta el último momento. Arturo estaba de turno y no pudo llevar personalmente a su esposa a la sala de maternidad. Afortunadamente, la ambulancia llegó rápidamente y sin demoras. Parece que ahora el calvario de Tatiana finalmente terminará. Pero en realidad todo apenas comenzaba. El parto fue difícil y, a pesar del envidiable optimismo de los obstetras, tuvieron que recurrir a la cesárea. Y cuando Tatiana despertó, resultó que uno de los niños había fallecido 3 horas después de haber dado a luz. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Signo de cierre de interrogación. Después de todo, seguí todas sus recomendaciones. ¿Y ustedes? Mataron a mi hijo. Tatiana estaba derramando lágrimas y estaba histérica. Los médicos simplemente se encogieron de hombros y dijeron que, lamentablemente, nadie es inmune a estos casos. Los demandaré. ¿Escucharon? Signo de cierre de interrogación. Me responderán por todo. Gritó Tatiana, sabiendo muy bien que estaba siendo prejuiciosa. Después de un tiempo, se calmó y concentró su atención en el hijo que le quedaba, a quien ella y su marido llamaron Pedro. Arturo no condenó a sus colegas en el oficio. No era solo una cuestión de ética médica y lealtad hacia las personas con batas blancas, sino que comprendió la gravedad de las acusaciones en su contra. Al igual que Arturo, hicieron todo lo posible para ayudar a quienes lo necesitaban y él no podía culparlos por lo sucedido. Entonces, en lugar de gemelos, a la joven pareja solo le quedó un bebé. Pero los problemas en la familia Valdivieso no terminaron ahí, y en primer lugar estaban relacionados con la propia Tatiana. Por una razón desconocida para todos, de repente comenzó a sentir una fuerte aversión por el bebé recién nacido, como si el bebé fuera el culpable de que su hermano no sobreviviera. Mi vida, pero esto está mal. No puede ser así. Es solo que el cuerpecito de Pedro resultó ser más fuerte que el de su hermano. Todo es la voluntad de Dios, dijo humildemente Arturo, agradeciendo al cielo por darle la oportunidad de sentirse padre de familia. Sí, es fácil para ti decirlo. Pero tan pronto como me imagino al segundo bebé, mi corazón sangra, respondió Tatiana ofendida. Los padres de ambos lados estaban simplemente felices. Un nietecito. ¿Qué podría ser mejor que esto? Al alta, Arturo llegó con un enorme ramo de rosas blancas, lo que despertó verdadera envidia entre la mayoría de las parturientas del departamento. Solo en los ojos de Tatiana no había alegría. Mirando con odio el edificio de la sala de maternidad, le entregó el niño a su marido y se dirigió al coche aparcado frente a la entrada. Arturo intercambió una mirada significativa con los padres de su esposa y tristemente sacudió la cabeza. Este no era el tipo de emoción que esperaba al ser dada ella de alta. Para nada así. Al principio, Arturo pensó que Tatiana se recuperaría dentro de su casa y volvería a ser la misma de antes. Pero pasó el tiempo y la esposa todavía se comportaba como un animal perseguido y veía un enemigo en todos los que se encontraba. El pequeño Pedro sintió el disgusto de su madre, aunque no podía decirlo debido a su edad. El bebé a menudo se quejaba y se mostraba caprichoso por las noches.
Dado que Tatiana era extremadamente reacia a enfrentarse al bebé, esta responsabilidad recayó sobre los hombros de Arturo. Y después de que su esposa perdiera la leche, esta se convirtió para él en una de las tareas familiares más importantes. El tiempo pasó desapercibido y cada día alejaba cada vez más a Tatiana de su hijo y su marido. Cuando Pedro tenía 2 años, su madre se puso a trabajar y dejó a su hijo al cuidado de una niñera y unos familiares. La vida familiar decepcionó tanto a Tatiana que no pasó un día sin que ella no se peleara con Arturo por algún motivo o sin motivo. Todo esto no pudo dejar de impactar al pequeño Pedro, que lo absorbió todo como una esponja. Tatiana se lanzó de lleno a dirigir un negocio y transfirió todas las responsabilidades del cuidado del bebé a la niñera y a Arturo, quien, además de todas las tareas del hogar, tenía que trabajar en el departamento de cirugía del principal hospital de la ciudad. Deseando salvar a la familia, el joven padre no creó escándalos, esperando sinceramente que Tatiana recobrara el sentido. Pero cuanto más avanzaba, más claro se hacía que su matrimonio estaba a punto de estallar y pronto estallaría como una bomba. Los padres de Tatiana no aprobaron su comportamiento y, en el fondo, querían que ella se dedicara a su familia y dejara de intentar hacer negocios. Pero Tatiana se mantuvo obstinadamente firme y, aunque logró el éxito en el trabajo, sufrió un completo fiasco en casa. Cuando Pedro tenía 3 años y medio, ella centró completamente su atención en otro hombre. Aunque esto no quedó claro de inmediato. Como en ese momento Arturo ya se había consolidado como un cirujano exitoso, el médico jefe de la clínica decidió enviarlo a cursos de formación avanzada impartidos por el Ministerio de Salud Regional. No hace falta decir cuánta alegría había en los ojos del joven médico. Según Arturo, las autoridades superiores le honraban y reconocían sus méritos. De hecho, este era el primer viaje por trabajo de Arturo y, por lo tanto, lo preparó con mucho cuidado y despacio. Pero Tatiana se lo tomó todo con frialdad, ya que hacía mucho tiempo que los cambios en la vida de su marido no le interesaban. Oh, si Arturo pudiera saber lo que sucedería con todo esto. Por nada del mundo habría acudido a ese foro médico. Arturo pasó solo 3 días en su viaje de trabajo, en lugar de pasar una semana entera. Al darse cuenta de que las cosas en casa tal vez no andaban tan bien como parecía, el joven médico se apresuró a regresar a casa para sorprender a Tatiana y regresar antes de lo planeado. De camino a casa, Arturo se detuvo en una tienda donde compró alimentos y una botella de vino para una cena romántica. Arturo no se olvidó del regalo para su amada esposa. Compró los aretes con los que ella había soñado durante mucho tiempo. Pero cuando el hombre entró en la casa, Tatiana no estaba allí, y la niñera de Pedro, asustada, no podía explicar nada. Don Arturo Valdivieso. Verá. Su esposa se fue a una reunión de negocios. Es cierto, no sé exactamente dónde. Ella no me informa de nada. Usted mismo lo sabe, tartamudeó la chica. Arturo inmediatamente se dio cuenta de que estaba mintiendo, ya que hoy era sábado y, en principio, Tatiana no podía tener reuniones de trabajo. Sin saber qué hacer, Arturo llamó a su viejo amigo de la Universidad Gregorio para pedirle consejo. Después de llamar a su amigo por videollamada, Arturo comenzó a esperar pacientemente una respuesta. Marcaba, una llamada tras otra y Gregorio seguía sin responder. Y cuando Arturo estaba a punto de colgar, la pantalla cobró vida de repente y apareció en ella el rostro sonriente de Gregorio, vestido con una bata. Pero lo que Arturo vio un segundo después lo sorprendió profundamente. El asombro del joven médico se explica por el hecho de que su esposa Tatiana estaba junto a Gregorio. De ropa, la mujer casada y madre solo tenía una bata traslúcida, y el propio mobiliario del dormitorio hablaba de la relación romántica que había surgido entre los amantes. Espera, Arturo. Esto no es para nada lo que piensas. Comenzó Gregorio. Pero el médico entendió todo sin palabras e interrumpió la llamada en el momento más interesante. Después de pedirle a la niñera que cuidara a Pedro, se fue hacia la casa del que había sido su mejor amigo en sus tiempos de estudiante. Como se supo más tarde, el romance entre Tatiana y Gregorio estalló 6 meses después del nacimiento de Pedro. Mientras Arturo criaba a su hijo y hacía todo lo posible para que a la familia no le faltara nada, su esposa se entregaba a la pasión en los brazos de su amante. Arturo no perdonó la traición y no quiso escuchar ninguna explicación.
Por supuesto, siendo un hombre culto y reservado, no creó escenas tormentosas ni enfrentamientos con su amigo traidor. En cambio, solicitó el divorcio y le dijo a Tatiana que todo había terminado entre ellos. Al principio, Tatiana no tomó en serio sus palabras, pensando que su marido se calmaría y sería el primero en dar marcha atrás. Pero pasó un mes y Arturo todavía le exigía el divorcio. Tatiana frunció los labios con delicadeza y le dio a su marido lo que le pedía. Pero lo más impactante para Arturo fue que Tatiana le dejó a su hijo Pedro y ella misma comenzó una nueva vida con Gregorio. Es difícil siquiera imaginar lo que tuvo que pasar el joven padre antes de encontrar la fuerza para seguir adelante con su vida. Varias veces Arturo pensó en dejarlo todo y darse por vencido. Pero cuando el hombre completamente desesperado se acordaba de su hijo, inmediatamente se calmaba y se daba cuenta de la gravedad de la situación. Probablemente, si el joven cirujano no hubiera tenido tal volumen de trabajo, no habría podido encontrar la fuerza en sí mismo para dejar de beber. El pequeño Pedro era igualmente sensible a la partida de su madre, por lo que no pasaba un día sin que el bebé le preguntara a su padre exactamente cuándo ella regresaría. ¿Y qué podría responder Arturo exactamente? ¿Tu madre, hijito, resultó ser una traidora mentirosa? Por supuesto que no. Arturo nunca diría esto, bajo ninguna circunstancia. Inmerso en su trabajo, el joven cirujano hizo todo lo posible para olvidar a Tatiana. E incluso si no lo olvidara, al menos la borraría de su pasado. La vida siguió como de costumbre, haciendo ajustes al destino de los héroes de esta asombrosa historia. Un día, al regresar a casa del trabajo en medio de una tormenta de nieve, Arturo notó un automóvil parado al costado de la carretera con las luces encendidas. Al principio él solo quería pasar. ¿Qué tiene de especial esto? Está estacionado ahí y ya. ¿Quién sabe por qué el conductor se detuvo aquí? Pero tan pronto como Arturo alcanzó el coche, sus sospechas se hicieron notablemente más fuertes. La puerta trasera del pasajero estaba abierta y no se veía a nadie detrás del volante. Y esto, con semejante tormenta de nieve. Era simplemente extraño. Arturo giró con confianza hacia la derecha y aparcó el coche unos metros más arriba. La nieve caía tan intensamente que en algún momento el médico tuvo la impresión de estar en Alaska o en el extremo norte. Envolviéndose en una chaqueta en el viento penetrante, Arturo caminó casi cerca del auto y miró cuidadosamente dentro. En verdad, en ese momento esperaba ver cualquier cosa, pero no esto. Lo primero que notó Arturo fueron las piernas de alguien dobladas a la altura de las rodillas. Abajo, sobre las alfombras, había botas de mujer que habían sido quitadas, lo que inmediatamente disipó todas las dudas. La conductora del auto resultó ser una mujer que se encontraba en una posición muy delicada. Es decir, estaba embarazada. La mujer gemía fuertemente y, apretando su voluminoso vientre con las manos, se lamentaba de su amarga vida. Después de evaluar rápidamente la situación, Arturo preguntó en voz baja, temiendo asustar a la extraña con el sonido de su voz. «Solo no tengas miedo. Soy médico. Ahora te ayudaré». La mujer se estremeció y se quedó en silencio por un momento. Y luego, tomando todo el aire que pudo, gritó: «Bueno, ayúdame, ya que eres médico. No te quedes ahí como una estatua. ¡Ay, duele, como duele, Dios! ¿Y dónde está esta ambulancia? La llamé hace media hora». La voz de la mujer que gritaba obligó a Arturo a actuar con más decisión. Por supuesto, él no era obstetra. Pero como dicen, un mal médico es aquel que no puede traer al mundo a un niño. Como cirujano, Arturo había realizado cesáreas más de una vez, pero aquí tuvo que someterse a un procedimiento completamente diferente. Afuera soplaba una tormenta de nieve y esperar que llegara una ambulancia pronto era, como mínimo, ingenuo. Cerrando la puerta hasta la mitad para evitar que el viento entrara en el coche, Arturo desdobló los asientos y comenzó a limpiarse las manos con toallitas desinfectantes, de las que se había vuelto prácticamente inseparable durante su etapa como cirujano. La desconocida ya no podía contenerse más y gritaba de dolor a todo pulmón. «Silencio, silencio, mi estimada. Ahora será más fácil. Respira y empuja. Solo empuja, por favor», dijo Arturo, acariciando el vientre de la mujer en trabajo de parto con su mano. «Ah, si tan solo estuviera ahora en una habitación de hospital»,
con el equipo necesario. Sin embargo, ahora no era el momento de hablar de esto. Allí hasta el más tonto podía estar a cargo de un nacimiento. Pero que intenten así. No cualquiera. Cuando afuera arrecia una tormenta de nieve y no tienes asistentes ni todo tipo de dispositivos. Solo puedes confiar en ti mismo y en nadie más. Apretando dolorosamente sus pómulos, Arturo se puso manos a la obra. Para calmarse y distraerse un poco, se imaginó momentáneamente como un paramédico llegando a un pueblo medio abandonado, donde ya lo esperaba una parturienta. A pesar de que el parto resultó difícil, Arturo hizo sus maniobras y media hora después ya tenía en brazos a un bebé de mejillas sonrosadas que gritaba provocativamente. Envolviéndolo en una toalla limpia encontrada en el bolso de su madre, el joven cirujano se animó notablemente. No pasa nada, sobrevivimos. El bebé es un verdadero héroe. Yo, por supuesto. No puedo asegurarlo a simple vista. Pero, pesará unos 4 kilogramos, nada menos. O tal vez los 5. La mujer sonrió alegremente, tomó al bebé de las manos del cirujano y lo apretó contra su pecho. Mirando con ternura esta emocionante escena, Arturo se puso a pensar que no hay nada más hermoso que la felicidad de la maternidad. El amor va y viene. Pero una madre ama a su hijo hasta el final de sus días. Como los intentos de llamar a una ambulancia no tuvieron éxito, Arturo decidió salir adelante por su cuenta. Tras trasladar a la mujer en trabajo de parto y al bebé a su coche, el cirujano calentó el auto a una temperatura agradable, después de lo cual se colocó detrás de un quitanieves que pasaba y se dirigió a la ciudad. Al escuchar los divertidos chasquidos del bebé, Arturo miró la carretera con una sonrisa, como si no estuviera conduciendo en una oscura nevada, sino que se apresurara hacia una nueva vida llena de momentos agradables. Posteriormente, al recordar este incidente, el propio Arturo no pudo explicar cómo las circunstancias de la vida se adaptaron a sus deseos. Después de todo, él podría pasado fácilmente cerca del carro y no ver a la mujer o haberse quedado atrapado en la nieve en la carretera. Por alguna razón, fue en ese momento que una máquina quitanieves se encontraba cerca. Como se sabe, en tiempos de desastre, los trabajadores encargados de despejar la calle trabajan al límite de sus capacidades y, por lo tanto, la posibilidad de encontrarlo en una determinada sección de la ruta era insignificante. La mujer en trabajo de parto se llamaba Elena Casanova. Una mujer sencilla y dulce, que, al llegar a la sala de maternidad, en primer lugar, le pidió perdón a Arturo por sus duras palabras en su contra. ¿Cómo cree? ¿Qué le pasa? Punto. Soy médico, después de todo. Debo entender. Esto no sabe pasar. Especialmente cuando una persona sale de un coma inducido médicamente. Hasta a sus madres las mandan lejos, respondió Arturo con una sonrisa. De pie en la sala de espera, el joven cirujano experimentó una incomparable sensación de déjà vu. Después de todo, hace casi 6 años estuvo en esta misma situación. Es cierto, entonces, a la que se llevó al hospital fue a Tatiana y a su primogénito. Su esposa y su hijo. Y ahora, pues, ¿qué sabe él sobre Elena Casanova? Casi nada excepto su nombre y su apellido. ¿Por qué su marido no la visita? ¿Quizás está en un viaje de negocios y ahora llegará a toda velocidad con un ramo de flores? No, nadie visitó a Elena. Excepto por el propio Arturo. Poco después se enteró de que Elena creció en un orfanato. Trabajaba como contadora en una pequeña empresa comercial. La historia de esta época se la contó Elena con gran dificultad. Y en general, si hubiera sido alguien más en el lugar de Arturo, difícilmente se habría atrevido a ser tan franca. Pero después de lo que vivieron en el Camino Nevado, era simplemente inútil ocultar la verdad. Siendo una buena contadora, Elena era considerada una de las mejores empleadas de la empresa. Tenía vacaciones en cualquier época del año que le conviniera, bonificaciones y regalos para las vacaciones de mujer. Parecía que este idilio duraría para siempre. Pero en realidad, la vida decidió todo de otra manera. Todo empezó con el cambio del jefe del departamento de ventas en la oficina de la empresa. El apuesto don Juan llamado Vitalio inmediatamente atrajo la atención de toda la mitad femenina de la oficina. Sin embargo, Elena miró a Vitalio solo furtivamente, sabiendo muy bien sus insignificantes posibilidades para una posible relación. Al mismo tiempo, Elena no era nada fea. Nada de nada.
La naturaleza le había dado belleza y feminidad más que suficiente. Pero ella se olvidó por completo de la arrogancia y la altanería. Entonces la modesta mujer vivía sola, soñando con ver en la orilla un barco con velas escarlatas. Y si ya normalmente los hombres le prestaban atención solo con mirarla, entonces Vitalio lo hizo de inmediato al conocerla. Literalmente al final de su segundo día laboral como jefe del departamento comercial. Habiendo rodeado a Elena de cariño y atención, el astuto mujeriego consiguió su favor en una semana. Habiendo perdido la cabeza, ella como un ratón que había caído en la trampa estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por Vitalio. Los colegas simplemente se rieron al ver cómo Elena se pavoneaba frente al espejo y, después de cambiar completamente su guardarropa, estaba literalmente en las nubes de felicidad. Pero Vitalio persiguió su objetivo, y un buen día, sobre el escritorio de Elena Casanova había un trozo de papel bajo el cual debía poner su firma. Mirando sorprendida a Vitalio, le preguntó: «Cariño, ¿tengo que firmar con mi nombre? Sinceramente, nunca firmo documentos de origen desconocido». El jefe frunció el ceño y luego esbozó su sonrisa más encantadora. «No te preocupes, Elenita. Conozco personalmente a este vendedor. Créeme, pronto estarás convencida de la verdad de mis palabras. Solo por ahora, no le cuentes a nadie de esto, ¿de acuerdo? No quiero que la competencia y la gente envidiosa me quiten este cliente, ¿sabes?» «Lo entiendo, cielo. Lo entiendo todo. Lo haré. Pero solo por ti», balbuceaba Elena, hechizada, y agitaba los documentos que le había dado. Vitalio sonrió y la besó en la mejilla para celebrar. Y una semana después, Elena tuvo una verdadera epifanía. Resulta que todo este tiempo ella, sin saberlo, ayudó a una banda de estafadores que encontraron apoyo dentro de los muros de la empresa. Y la firma en los importantes documentos era suya. Era de Elena. Y ahora, ¿cómo iba a explicar que actuó bajo coacción o simplemente por instrucciones de su novio? Vitalio inmediatamente negó todo lo sucedido. Y Elena se encontró ante una amenaza real de responsabilidad penal. Para empezar, fue despedida retroactivamente. Luego, las autoridades de supervisión y control iniciaron una investigación. Y siguieron interminables interrogatorios, citaciones a la fiscalía y enfrentamientos. Cuanto más duraba la investigación, peor se volvía la situación de Elena. Parecería que nada podía salvar a una muchacha huérfana del castigo criminal. Pero entonces sucedió algo que las personas involucradas en este caso menos esperaban. Elena descubrió que estaba embarazada. Y esto sucedió después de que la mujer se desmayara tras una conversación con el investigador. Este hecho cambió radicalmente el curso del asunto. Ahora, Elena se enfrentaba solo a una pena en libertad condicional, ya que nadie iba a juzgar a una mujer embarazada por un delito financiero. Al final, Elena Casanova se salió con la suya con un compromiso escrito de no abandonar el lugar, lo que en cierto sentido resultó ser mucho mejor que las crueldades que la esperaban en las mazmorras de prisión detrás de un alambre de púas. Desafortunadamente, Elena nunca pudo volver a trabajar. Además, sus exjefes hicieron todo lo posible para que Elena recibiera una suspensión de su licencia como profesional, lo que la privó por completo de su trabajo en su especialidad. Al imaginar esta situación, Arturo pensó: un ser querido la ha traicionado y utilizado para sus propios fines. Ella está embarazada y no tiene ni una sola alma que la ayude en este mundo cruel. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Debería reunir coraje e intentar un aborto? Pero no. Elena no hizo esto y decidió firmemente dar a luz, lo que ocurrió en una carretera nevada a finales de febrero. Al final resultó que, hasta el momento del nacimiento, Elena trabajó a tiempo parcial como mensajera, entregando pedidos por toda la ciudad desde la mañana hasta la medianoche. Había comprado un coche usado en su tiempo de relativa estabilidad por unos pocos centavos y ahora agradecía al destino por un regalo tan valioso que se le había dado. Al escuchar a Elena, Arturo no pudo contener las lágrimas. Dios santo, qué similares son nuestros destinos. Y qué diferentes a su manera. Pero en una cosa, los destinos de los jóvenes eran similares, como hermanos gemelos. Ambos fueron traicionados por personas cercanas. Aquellos que, por su estatus, deben cuidar y apoyar, y no clavarles un cuchillo en la espalda.
Sin saberlo, Arturo quedó tan imbuido de la historia de Elena que comenzó a visitarla casi todos los días. Y cuando llegó el momento de darle el alta, él personalmente vino a buscarla en su propio coche con un ramo de rosas no peor que el que una vez le compró a Tatiana. Las lágrimas brillaron en los ojos de Elena. Entregó al bebé en manos de Arturo y los abrazó a ambos, apretándose contra un hombro fuerte y masculino. A partir de ese mismo día, Elena y Arturo empezaron a vivir juntos. Al ver a esta familia feliz, sus conocidos quedaron asombrados. El hijo de Elena, Miguelito, ahora era pariente de Arturo. Y el heredero de Arturo se hizo cercano al corazón de Elena. Era simplemente un milagro. Pero Pedro creció como un niño descarriado. Por así decirlo, con carácter. Elena siempre sintió lástima por Pedro y nunca lo castigó. ¿Y cómo puede castigarlo cuando este bebé es tan cercano a ella como su propio hijo? A su vez, Arturo amaba al pequeño Miguel con todo su corazón. Después de todo, fue gracias a su ayuda en la pista que el pequeño pudo nacer en el mundo. Y ahora, al encontrar a Pedro junto al estanque, Arturo pensaba no solo en él, sino también en Miguel, que estaba enfermo y que hoy no fue al jardín de infancia. Carlos se sentó en silencio y miró el camino con sus ojos bien abiertos. Arturo inmediatamente se dio cuenta de que este niño de una familia pobre probablemente nunca ha conducido un automóvil extranjero, incluso si fuera uno viejo comprado en un mercado de automóviles. Al ver una tienda con pasteles recién hechos, Arturo le guiñó un ojo con complicidad a Carlos y se detuvo frente a ella. Bueno, ¿conejitos? ¿Quieren unos submarinos? Espérenme un poco. Voy volando. ¿Está bien? Pedro asintió con la cabeza, respondiendo así por ambos. Después del incidente en el estanque, se sintió fuera de lugar y temió que su padre le guardara rencor. Pero a Arturo ni siquiera se le ocurrió enfadarse. Lo principal es que su hijo está vivo y sano. Todo lo demás son cosas de familia. Al entrar en la tienda, el joven médico inmediatamente pidió su orden. Era principalmente para Carlos, ya que Arturo quería agradecer al niño sin hogar por salvar a su hijo. Después de comprarle al niño alrededor de 1 kilo de panes de mermelada de cerezas, añadió varios panecillos delicados de canela y bollos de natillas. Tomando en sus manos la bolsa de productos horneados ofrecida por el vendedor, Arturo sonrió. A Carlos definitivamente le gustará este regalo. Como no podía ser de otra manera, cuando hay tanta delicia ante tus ojos. Para chuparse los dedos. Al abrir la puerta de su viejo coche extranjero, Arturo le entregó al niño un paquete sólido, del que emanaba un espeso aroma a todo tipo de golosinas. ¿Esto es todo para mí?, preguntó Carlos asombrado. Pues, claro, para ti. De lo contrario, ¿para quién más? Punto. Tómalo, cómetelos. Pero no demasiado. No lo olvides, todavía tenemos que cenar en casa de mamá Elena. Y cocina tan delicioso que te entusiasmarás. ¿Para qué fue a ese departamento de contabilidad? Sería mejor si se convirtiera en cocinera. Créeme, eclipsaría a todos. Respondió Arturo con una sonrisa. Carlos no lo dudó mucho e inmediatamente sacó de la bolsa un par de pasteles con natillas. Se quedó con uno y le entregó el segundo a Pedro. Bueno, pues comamos, compa. Los chicos de los barrios bajos siempre compartimos. Hoy por ti y mañana por mí. Entonces, engúyelo. No lo pienses mucho. Pedro aceptó felizmente la golosina y pronto los niños, sorbiendo con avidez, comenzaron a comer, como solo pueden comer los niños hambrientos. Y si Carlos masticaba tranquilamente, entonces Pedro miraba de reojo a su padre de vez en cuando, esperando que le dijera que se comportara con más modestia. Pero a Arturo ni siquiera se le ocurrió regañar a los chicos. Al contrario, se contuvo desesperadamente para no echarse a reír al ver sus labios y barbillas untados con una delicada crema. Elena se encontró con su marido en la entrada de la casa. Los ojos de la mujer mostraban preocupación por la fiebre alta de su pequeño hijo Miguelito. ¿Y cómo logró enfermarse tanto? ¿Y si es gripe? ¿O dolor de garganta? ¿O tal vez algún tipo de virus? ¿Y si es una de estas cepas nuevas? Elena no quería llamar a una ambulancia. Recientemente, logró bajarle la fiebre a Miguel, pero por la noche seguramente regresaría y Elena lo sabía como nadie. Finalmente, el coche de su marido apareció en la esquina. Bueno,
Gracias a Dios. Todos están aquí. ¿Quién está sentado detrás? Se ve de verdad todavía muy joven. O tal vez sea un amigo de Pedro. El chico es sociable. Es una pena que no le guste estudiar, pero por lo demás, es un niño muy sociable. Agarrando una mochila maltrecha con materiales de arte contra su pecho, Carlos salió del auto y miró a su alrededor. La casa del don Arturo parecía bastante decente. No como la destartalada choza de su padre, que parecía como la del cuento de la casa de los tres cerditos. Arturo le presentó Elena al pequeño Carlos, después de lo cual lo condujo a la casa. Pedro lo siguió obedientemente, avergonzado por lo sucedido después de su fuga de la escuela. De hecho, amaba a Elena e incluso la llamaba mamá. Pero a veces Pedro tenía ataques de nocividad, cuando escuchar al maestro se le hacía insoportable, y quería huir donde la apuntara la nariz. ¿Y tú, Carlitos? ¿Haces pintura callejera?, preguntó Elena con cuidado, poniendo la mesa. El invitado se sintió un poco avergonzado, pero aún así dijo: sí, me gusta dibujar, es lo mío. ¿Cómo sería más correcto llamarlo? Un hobby, apuntó Arturo a tiempo. Eso, exacto, hobby. Elena miró al niño con respeto. ¿Puedo mirar tus dibujos? Carlos suspiró aliviado. Claro que puede, doña Elena. Mire, aquí está el estanque y el parque de la ciudad, y aquí, las palomas y los cisnes salvajes. Elena comenzó a mirar con interés el trabajo del pequeño artista de la calle. Naturalmente, muchos de los bocetos de Carlos parecían bastante toscos, y llamarlos pinturas era solo una exageración. Pero a Elena y Arturo les gustaron las creaciones de su invitado de inmediato. Había algo en ellos que involuntariamente atraía su atención y los hacía mirar durante mucho tiempo estas líneas y patrones en el papel. ¿Qué pasa con tus padres, Carlos? ¿Qué piensan? Quizás. ¿Necesitas ir a la escuela de arte?, preguntó Elena con el mayor tacto posible. Después de la pregunta de Elena, Carlos palideció notablemente y lanzó una mirada preocupada hacia Arturo. El hombre inmediatamente se dio cuenta de que este tema no era muy agradable para el niño. Pero, por otra parte, la palabra que ya está dicha no es un gorrión. Si sale volando, no la atraparás de vuelta. Carlos vaciló un poco y luego dijo: ¿qué clase de padres voy a tener, doña Elena? No tengo madre, y mi papá bebe descaradamente. Desapareció hace 3 días, ya está. Se fue y no volvió. Pero ya estoy acostumbrado. Claro, a veces voy a la escuela para que el director no entre en pánico. Y por eso trabajo a tiempo parcial en el parque y vendo dibujos. Arturo asintió con simpatía e intercambió una mirada significativa con Elena. La pareja acordó en secreto que debían de parar de hacerle preguntas al niño, ya que este tema no es muy agradable para el pequeño invitado. Aunque la historia que cuenta puede conmover a cualquiera. Un niño que vive de la venta de dibujos con un padre que es un alcohólico al que no le importa su hijo. Dios, qué cruel es el mundo. Elena habló un poco más con Carlos, y luego se fue a la habitación de los niños a ver a Miguel. La fiebre del niño volvió a subir y estaba llamando a su madre. Al quedarse en la cocina con Carlos y Pedro, Arturo de repente decidió dar un paso desesperado. Escucha, Carlos, ¿podrías hacer un dibujo de tu padre? Bueno, lo que te venga a la mente, rasgos faciales, o marcas especiales. Y le preguntaré a mi hermano, quizás pueda decirme a dónde esté. Carlos miró asombrado a Arturo. ¿Dibujar a mi papá? Sí, es fácil. Todavía tiene una cicatriz muy visible. Debajo de su nariz, en forma de relámpago. Va hasta su labio superior. Es cierto que recientemente comenzó a usar bigote, pero recuerdo bien cómo es. Entonces, comienzo ahora mismo, si quiere. Arturo sonrió. Bueno, tú sabes lo mejor, Carlos. Eres nuestro artista. Y ni siquiera dudo que tengas talento. Decidido a no posponer las cosas, Carlos inmediatamente se puso manos a la obra. Para ello, el niño tomó un lápiz con mina blanda y un trozo de papel. Sentado al borde de la mesa, Carlos comenzó a dibujar. El lápiz en sus manos infantiles parecía tan engorroso, como si no fuera un lápiz, sino el mango de una pala. Pero Carlos conocía perfectamente su oficio. Trazo a trazo, transmitió a la blancura del papel su imaginación,
proveniente del mismo corazón. Por la tensión, Carlos incluso sacaba la punta de la lengua, pero no dejaba de dibujar y se apresuró a complacer a don Arturo con su obra de arte. Finalmente, el niño terminó y, avergonzado, le entregó al cirujano el retrato. Por supuesto, la creación de Carlos se realizó en un estilo alejado del realismo y Arturo lo entendió de inmediato. Aunque, si tenemos en cuenta la edad del autor y la falta de educación necesaria, el retrato resultó bastante aceptable. Arturo, girando el retrato en sus manos, frunció el ceño. El rostro del hombre representado en el papel parecía desagradable. Enormes ojeras superciliares, nariz de pato y barbilla cuadrada. Pero lo que más le llamó la atención fueron los labios. Especialmente el de arriba, que estaba desfigurado por una enorme cicatriz curva en forma de relámpago en zigzag. Sí, qué cara. Si ves a alguien así en tu camino inmediatamente te olvidas de a dónde ibas y por qué, pensó Arturo. El rostro del padre de Carlos le parecía desconocido. Aunque ¿por qué sorprenderse? Bueno, ¿dónde podrían haberse encontrado? ¿Tomando una copa en un bar? Pero Arturo no bebía alcohol, y su círculo social era completamente diferente. Está bien, Carlitos. Te quitaré este dibujo por un tiempo. ¿Está bien? Se lo mostraré a mi hermano. Él trabaja conmigo en una agencia de investigación privada. Tal vez me diga algo. Tu padre no puede haber desaparecido sin dejar rastro, sugirió Arturo lo más gentilmente posible. El pequeño huésped miró esperanzado al dueño de la casa. Vaya cosa. ¿De verdad, un verdadero detective? Bueno, mi papá se sorprenderá cuando un verdadero detective lo atrape. Arturo sonrió y sacudió la cabeza. Se vi con su hermano mayor, Oliverio Valdivieso, hace aproximadamente un mes, pero en una reunión informal. Bueno, esta vez Arturo tendrá que recurrir a él por trabajo. Tal vez recuerde algo. Oliverio tiene memoria fotográfica, especialmente para las caras. Si ve a alguien seguro que se acordará de él. Escucha, Carlos. Quédate con nosotros por ahora. Sí, veo que Pedro y tú se llevan muy bien. Yo trataré de encontrar a tu padre, sugirió Arturo, todavía con el dibujo en la mano. Había una sonrisa alegre en los labios del chico que hablaba mejor que cualquier palabra. Como la fiebre de Miguel comenzó a subir nuevamente, Arturo decidió llevar a su hijo a una cita en una clínica pediátrica. Es cierto que solo podía hacer esto por la mañana. Y por delante, una noche llena de inquietudes y preocupaciones esperaba al bebé y a sus padres. Carlos, por el contrario, se fue a la cama a la habitación de Pedro, a quien últimamente consideraba su amigo. Lo que habían experimentado durante el día se hizo sentir y los chicos se durmieron tan pronto como tocaron la almohada. Pero Arturo no pudo dormir. Dando vueltas en la cama, pensaba en las vicisitudes de la vida, que manipula el destino de las personas como un titiritero experimentado. Si Carlos no hubiera estado en el estanque de la ciudad, ¿qué hubiera pasado con su hijo? Le daba miedo incluso imaginarlo. Arturo logró conciliar el sueño solo por la mañana, un par de horas antes de que sonara la alarma. Carlos y Pedro se quedaron en casa, pero Arturo, Elena y Miguelito se fueron a la clínica de pediatría. Como hoy el jefe de la familia Valdivieso tenía un día libre, decidió reunirse con su hermano mayor, Oliverio. Dejando a Elena y Miguel en la clínica para hacerse los exámenes, Arturo concertó una cita en un café y comenzó a esperar a su hermano. En el bolsillo del cirujano había un dibujo hecho por Carlos el día anterior. Aunque Arturo no le prestó mucha atención a esto. Pues, ¿qué tiene de especial este hombre? Un alcohólico común y corriente que se fue de juerga después del día de pago y desapareció durante 3 días. Al ver a su hermano menor, Oliverio sonrió. Arturo siempre estaba bien presentable, en forma, bien afeitado. De élite, no hace falta decirlo. Después de abrazarse, los hermanos se sentaron a la mesa y pidieron una taza de café. Después de dudar un poco por decencia, Oliverio preguntó: «Bueno, Arturito, dime, no me llamaste por nada. Puedo ver en tus ojos que no es solo así por así, ¿verdad?». Arturo se rió avergonzado y sacó del bolsillo el dibujo de Carlos. «Así es, Oliverio. En realidad, vengo a verte por negocios. Verás, hace poco conocí a un chico. Él salvó a mi Pedro. Vaya, qué pequeño tan valiente.
Oliverio no pudo resistirse. Arturo asintió con la cabeza y continuó. Lo que pasa es que, su padre desapareció hace 3 días. Y el niño es un artista de Dios, ¿sabes? En fin, él me hizo un retrato de su papá. Míralo, ¿de acuerdo? ¿Quizás alguno de tus antiguos colegas sepa algo? Oliverio rápidamente tomó el trozo de papel y miró cuidadosamente el perfil del hombre. Nada inusual, aunque el tipo es desagradable, sin duda. Pero ¿por qué el rostro de este hombre le parecía tan familiar a Oliverio? El detective privado miró más de cerca y se quedó paralizado de asombro. ¡Madre de Dios! Pero este es Bruno Burras. Tiene una cicatriz. Cicatriz encima del labio superior, ¿la ves? Arturo sacudió la cabeza con incredulidad. Bueno, ya veo. ¿Y qué hay con eso? El hecho de que es un criminal experimentado. Durante 8 años, Bruno arrasó con todo el dinero de una casa de unos ricos, después de lo cual se mantuvo oculto y desapareció. Y hace 3 días, fue detenido por accidente por una patrulla de la policía. Ni siquiera su bigote le ayudó. Ahora el departamento está ardiendo. Corre peligro de recibir una condena grande por robo. Arturo miró confundido a su hermano. ¿Y el niño? Tiene un hijo. Carlos. Oliverio se rió y se dio una palmada en la rodilla. Sí, ¿qué niño? ¿De qué estás hablando? Es soltero. Nunca ha estado casado. Lo detuve una vez, cuando trabajaba en la policía. Entonces, no podía tener hijos. Tenía paperas. Él mismo me lo contó. Aunque podría haber mentido, claro. Pero ¿qué sentido tiene mentir? Arturo pensó. La historia de Oliverio prácticamente no aclaraba la situación. Además, añadió aún más niebla a la ya nublada historia que parecía estar clara. Un ex reincidente prófugo. Vive con un niño. ¿Qué es esto? Escucha, Oliverio. ¿No podrías hablar con ese Bruno, eh? Bueno, eres un desempleado. Pregúntale sobre Carlitos. ¿Qué y cómo? Se está quedando en mi casa. Ya sabes. Siento pena por el chico. Es un buen chico, pero la vida le ha ido cuesta abajo. Oliverio frunció el ceño, pero no rechazó a su hermano y pidió un par de días para implementar su plan. Entonces lo resolvieron. Antes de que Arturo tuviera tiempo de salir del café, su teléfono vibró tentadoramente en su bolsillo. Al ver que Elena llamaba, se alarmó seriamente. Sí, cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Miguel? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea y luego la esposa dijo. A Miguel le diagnosticaron un virus. Necesita un tratamiento. No es tan serio. Pero todos los niños en nuestra casa deben someterse a un análisis de sangre detallado. Carlos incluido. Arturo suspiró aliviado. Sí, lo haremos. No hay duda. Ya estaba pensando mal. 1 hora más tarde, Pedro y Carlos ya habían pasado las pruebas necesarias y, presionando un algodón húmedo en el lugar del pinchazo, abandonaron la clínica. 2 días pasaron lentamente. A Arturo le pareció que el tiempo se había detenido literalmente cuando sonó el teléfono. Habiendo aceptado la llamada, Arturo quedó atónito. La persona que llamaba resultó ser un asistente de laboratorio senior en la estación de muestreo de sangre. Arturo Valdivieso. Esta es la cuestión. No sé cómo decirlo. Que yo recuerde, sus hijos no son suyos, ¿verdad? Me refiero a hijos de sangre. Pues, sí, así es. ¿Cuál es el problema? El ayudante de laboratorio vaciló un momento y luego dijo. El caso es que los análisis de Pedro y Carlos coinciden. En pocas palabras, tienen un fuerte vínculo familiar. Lo más probable es que sean hermanos. Y en línea directa. No sé cómo es posible. Pero en estos casos la medicina no miente. Solo piense, averigüe. ¿Qué es qué? Y luego vuelva a llamar. Si lo desea, nosotros podemos volver a comprobar. Pero es poco probable que esto dé otro resultado. A Arturo el corazón casi se le sale del pecho. Dios, ¿qué le pasa? ¿Son Carlos y Pedro hermanos? Cansado, sentándose en una silla, Arturo se llevó las manos a la cabeza. Pero hoy ya no tuvo oportunidad de sumergirse en pensamientos inquietantes, porque 10 minutos más tarde varios equipos de policía se detuvieron en la casa junto con empleados de la oficina de Oliverio Valdivieso. Como se vio más tarde, el crimen cometido por Bruno Cerna, o Bruno Burra como le decían,
Duró 8 largos años. De hecho, el robo de la casa de los millonarios Samper fue un montaje. Al final de todo, esto lo hizo la propia anfitriona, Ingrid Samper. Hace 8 años, perdió un hijo durante el parto, pero tenía miedo de contárselo a su marido, temiendo que él la considerara infértil y la abandonara. Fue entonces cuando vio al niño de los gemelos que la primera esposa de Arturo, Tatiana, dio a luz. El que luego lo traicionó y se fue con su mejor amigo. Habiendo persuadido a la partera con la ayuda de un soborno, logró que reemplazaran a su pequeño hijo sano por el bebé fallecido de la mujer rica. Parecía que todo iba según lo planeado hasta que Ingrid Samper se dio cuenta de que no estaba preparada para criar al hijo de otra persona. Fue entonces cuando le pidió al ex convicto Bruno Burra que secuestrara al pequeño Carlos con el pretexto de robo. Fue Ingrid quien le abrió la puerta a Bruno y le dio el código de la caja fuerte en la que se guardaba el dinero. Después de haberle dado al bandido un gran premio, le hizo prometer que cuidaría de su hijo todo este tiempo. Es difícil decir por qué Bruno no se deshizo de Carlos, de 1 año y medio. Bueno, lo habría llevado a un orfanato y ahí se acabaría todo. ¿Por qué tantas dificultades? Pero Bruno Burra era mucho más astuto de lo que les parecía a los demás. Habiendo hecho del pequeño Carlos su tapadera, el bandido fugitivo decidió comenzar una nueva vida, convirtiéndose en un tranquilo padre soltero para todos. Por supuesto, este asunto no estuvo exento de fraude y falsificación. Después de haber falsificado documentos para él y Carlos a un gran costo, Bruno dejó solo los nombres, cambiando los apellidos y las fechas de nacimiento. A Ingrid Samper se le ocurrió otra historia para su marido, que su hijo fue secuestrado por unos competidores y que su desaparición no tenía nada que ver con el robo. Al escuchar la historia de la gente que recibió la información tan impactante del arrepentido Bruno, Arturo no pudo contener las lágrimas. Resulta que todo este tiempo su hijo había estado vivo. Quizás, si no hubiera habido una falsificación dentro de los muros de la sala de maternidad, Arturo habría podido evitar todos los problemas posteriores. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Al enterarse de que Pedro era su hermano, Carlos inmediatamente se apresuró a abrazarlo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena. ¿Es posible? Tantos detalles y coincidencias que se entrelazan para lograr el panorama general. Es fantástico. Sí, su ex esposa Tatiana se arrepintió de lo que había hecho y vino personalmente donde los Valdivieso para ver a su hijo al que una vez lloró tanto. Ella llegó y abrazó a Pedro y Carlos. Les pidió perdón a Elena y Arturo, sabiendo muy bien que no había vuelta atrás. Para que atrás quedaran los insultos y malentendidos anteriores. Al contrario, a los cónyuges Valdivieso esto no les importa en absoluto. Ahora, Elena y Arturo necesitan pensar en algo completamente diferente. Después de todo, ahora tienen 3 hijos. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.